Las cajas de muertos que eran despejadas de las favelas en medio de un corredor de familiares y curiosos son un retrato de la fuerza de la operación policial más cruenta en la historia de Brasil, el pasado martes, que dejó un saldo de más de 130 muertos. Buscaban neutralizar a Color Vermelho, uno de los más grandes grupos criminales de Río de Janeiro y de Sudamérica, del que se dice que tiene más de 30.000 miembros y existe desde los años 70. Pero más allá de mover el microtráfico en el inmenso mercado de la ciudad, como lo retrató en su momento la película Ciudad de Dios, ahora se ha convertido en una conexión con la red de narcotráfico de Colombia, a través del Amazonas. Nuestro episodio de hoy conforma una triada con dos entregas anteriores acerca del narcotráfico desde la región. Hoy es viernes 31 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo, edición fin de semana. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, algunas noticias de las últimas horas. Capturaron al presunto autor intelectual del asesinato de B. King y Regio Clown. La Fiscalía del Estado de México reveló en sus investigaciones que el comandante, así se hace conocer, tuvo un papel clave en el crimen al coordinar el engaño y asesinato de los artistas. El detenido se llama Christopher N. o está identificado así como Christopher N. y es conocido como alias El Comandante. Según la hipótesis, cuando B. King y su manager llegaron el 11 de septiembre a Ciudad de México, fueron recibidos por otra persona que se hace llamar Mariano N. y fue asignado como chofer de los músicos por instrucciones de Christopher N. Posteriormente, el comandante se ganó la confianza de Regio Clown o Jorge Luis Herrera, haciéndole creer que planeaban negocios conjuntos en complicidad con el Pantera y el APA. Luego, el 16 de septiembre, Christopher N. ordenó a Mariano N. que, siguiendo instrucciones de el APA, recogiera a los colombianos en la Plaza Millana en Polanco y los trasladara a la colonia Renovación en Itzapalapa. Las autoridades presumen que el comandante engañó a las víctimas, ya que sabía que serían llevadas a un sitio donde serían asesinadas por órdenes de El Pantera. El congresista republicano Bernie Moreno solicitó incluir como grupos terroristas a el Clan del Golfo, a las disidencias de Calarcá y a los Pachencas. Esto significaría probablemente una estocada fuerte final de los republicanos a la paz total. Así lo pidió al Departamento de Estado, que todavía no ha respondido. Todo esto a un día de definirse el futuro de la misión de verificación del acuerdo de paz. Recordemos que actualmente hay una mesa instalada en Qatar para iniciar diálogos con el Clan del Golfo. Mientras que en el caso de las disidencias de Calarcá se cerró el séptimo ciclo de negociación en medio de rumores de una posible fragmentación del Frente de 36. Y sobre los Pachenca, que es el que con el que menos acercamientos hay, hubo en marzo pasado los primeros puntos de una hoja de ruta para iniciar negociaciones, pero en agosto fueron ascendidos de rango criminal, pasaron de grupo delincuencial organizado a grupo armado organizado. En ese sentido, estamos a la espera de qué puede ocurrir en respuesta a la solicitud del congresista Moreno. En torno al episodio en el que supuestamente el avión presidencial del presidente Petro no pudo contar con el tanqueo de gasolina en España, el mandatario aseguró que no ocurrió en España y anunció el fin del contrato con una empresa de Estados Unidos en torno a este tema. Todo pues en consecuencia por la inclusión del presidente Petro en la llamada lista Clinton. Explicó el presidente Petro que quien fue el responsable del episodio del tanqueo fue la empresa estadounidense con la que se tiene un contrato específico para la aeronave, pero que esto no tuvo nada que ver con España. También dijo que el problema fue en el país africano de Cabo Verde y que el gobierno español terminó ayudándolo.
Nuestro episodio de hoy se complementa mucho más si se escuchan los dos episodios anteriores del Café de hoy. El del pasado miércoles, el 29 de octubre, publicamos Narcocultivos. El presidente reconoce aumento, pero insiste en error en mediciones de la 1DC. Y a continuación, el jueves, publicamos El Azul Profundo, las aguas del Atlántico que los narcos cruzan hasta África ante el asedio de Estados Unidos. Asimismo, los invitamos a escuchar nuestro episodio del martes, durante este fin de semana, acerca de las billeteras digitales y el impacto del 15 por 1000. Comencemos. Una sonada como no habíamos visto en muchos años, pero que retratan la dureza de la acción de la policía en las favelas de Río de Janeiro, como lo han retratado en su momento películas que nos llegaron y nos calaron muchísimo en el cine latinoamericano, pero esto es otra cosa, esto es otro nivel y ha generado un gran debate no solo en Brasil, sino para el resto del mundo sobre esta acción policial. ¿Qué significa y qué hay detrás de toda esta operación contra el llamado Comando Vermelho y las graves consecuencias que tuvo esta acción? Estamos con Stephanie Chavarría, editora de la sección internacional, para hablar de este cruento episodio. ¿Cómo se resume hoy, ya pasadas buenas horas de lo que pasó en Río de Janeiro? ¿Cómo se puede resumir lo que ocurrió? Hola Carlos, pues realmente estamos ante un operativo que pues es considerado el más letal en la historia de Brasil. Recordemos que dejó al menos 132 muertos, entre ellos 4 agentes policiales, además de 113 detenidos y pues un despliegue de nada más y nada menos que de 2.500 efectivos, y con lo cual pues yo lo podría resumir con una trágica confirmación que ya se había advertido desde enero pasado por el informe de riesgo político en América Latina, y es que el crimen organizado se convirtió en el principal riesgo político no solamente de Brasil sino de toda América Latina, y con lo cual pues este mega operativo policial demuestra que no es tan sencillo y tampoco sirve o funcionan ya estas viejas estrategias implementadas por las fuerzas policiales para combatirlos, puesto que muchos expertos aseguran que esto es como amasar un pan en el cual se va a seguir ampliando esa masa, pero que realmente no va a tener una traducción efectiva de que estos criminales puedan dejar de lado sus acciones. ¿Qué es el Comando Vermelho exactamente en este punto? Bueno, el Comando Vermelho es el segundo grupo criminal más poderoso de Brasil y es el principal de Río de Janeiro. Se estima que hay 30.000 hombres en sus filas, y lo particular es que surgió en la década de los 70 en una prisión durante la dictadura militar de ese país, en la cual tanto presos políticos como delincuentes regulares se unieron en ese momento para resistir al sistema. Sin embargo, tiempos después esa resistencia se tradujo en un lucrativo negocio que fue el narcotráfico, y con lo cual pues este comando empezó a generar facciones no solamente en Brasil sino también en la triple frontera entre Perú y Colombia, y tiene pues un particular modelo que podríamos decirlo como un estilo de franquicia, en donde otros grupos criminales les pueden pagar al comando para usar su marca, su color, su nombre, pero operar de manera independiente. Por eso es muy novedoso, porque realmente no tiene una organización vertical en donde vemos a un líder supremo, sino realmente son facciones o franquicias que pagan por usar su nombre, pero que realmente pues pueden obedecer a distintos intereses. Stephanie, pues uno ve las fotografías y, por ejemplo, la comunidad sale en cada una de esas favelas y rodean un poco, tal como nos lo contaba en su momento la película Ciudad de Dios, en la forma en que esto está integrado también con la comunidad en sí misma. Esto es distinto a algo que ocurre en las goteras, sino que está ahí metido en el barrio mismo y sale la gente y rodean, en este caso, la forma en que, por ejemplo, fueron sacados los cuerpos de la favela. Ahí estaba la gente. Esto culturalmente, ¿cómo lo entendemos?
Sí, resulta bien paradójico y podemos entenderlo pues justamente porque no es algo ajeno ni a Colombia ni a la región y es como esta carencia de institucionalidad, de aseguramiento de la seguridad por parte de las fuerzas del Estado, pues da lugar a que en muchos casos, y pues no es indistinto en las favelas de Brasil, la seguridad se vea representada por parte de estos grupos criminales que generan una amplia conexión con la comunidad porque los ven como esos garantes del establecimiento dentro de sus territorios. Y en este caso, pues justamente en las favelas de Peña y Alemao, donde se ejecutó este mega operativo, pues vemos a la comunidad también muy dolida porque realmente pues no ven en ellos una figura que realmente busquen, digamos, que los salve así el Estado, sino que realmente pues se ven muy amparados por ellos y por ende esta protección. Sin embargo, también esta operación fue sumamente criticada por Naciones Unidas y por otras organizaciones de derechos humanos al considerar que se violaron protocolos para la preservación de los derechos humanos y que ha sido catalogada por como una masacre, con lo cual pues realmente el gobierno estatal de Río de Janeiro queda también un poco a la intemperie de qué hacer y cómo combatir a los criminales sin que esto se traduzca en una violación flagrante de derechos humanos y como ya también se ha advertido, pues que puede haber sido o haber dado lugar a ejecuciones extrajudiciales. Stephanie, esto también tiene que ver con una línea política, es decir, estamos en una ciudad regida por una línea más bolsonarista en un país en el que Lula es el presidente, es decir, aquí hay también un conflicto interno, ¿no? En ese sentido, hay que tener en cuenta dos elementos. Lo primero es que este acto se produjo a pocas semanas de la COP30, que justamente va a organizar Brasil en Belén, y a solo un año de las elecciones generales que tendrá lugar también y que pues hará el cambio de presidente. En ese caso, pues Luis Ignacio Lula da Silva, el actual mandatario, marcó una distancia con el operativo. Recordemos aquí que ningún estado de Brasil, sea gobernado por la derecha o por la izquierda, pide autorización o consulta al presidente antes de realizar un operativo policial y en este caso pues fue comandado justamente por un bolsonarista, quien es Claudio Castro, el gobernador del estado de Río de Janeiro, quien pues calificó el hecho como todo un éxito. En el caso de Lula intentó apartarse, subrayó que no había recibido ninguna solicitud y recordó pues que la seguridad pública es competencia justamente de estos gobiernos estatales, con lo cual pues hay tensión entre ambos niveles de gobierno. Aquí lo que realmente vemos es que es pronto para afirmar que el episodio puede tener un impacto decisivo en la política nacional o que se esté fragmentando las fuerzas entre un lado y otro, pero sí es claro que en ese desenlace del operativo puede recaer más sobre el Ejecutivo, al tener en cuenta también que gobiernos de izquierda como el de Lula da Silva han sido sumamente criticados por esa supuesta falta de firmeza frente al crimen, mientras que los de derecha capitalizan políticamente este discurso de mano dura. Y aquí pues lo importante también es recalcar las advertencias de por qué ejecutar este tipo de acciones pues sí generan bastante temor dentro de la población civil, pero no resultan ser efectivos para disminuir o controlar el crimen que efectúan estas bandas, cuando además recordemos que el objetivo central era detener al principal cabecilla que terminó pues fugándose. Estefanía, llevamos 2 días, episodios en el café de hoy hablando del narcotráfico en la región, de las rutas que se están extendiendo por Venezuela hacia África, en fin, de repente estamos hablando de Brasil, donde uno se imagina más un tema de microtráfico, pero esto parece que está también ligado a toda la cadena de narcotráfico que nos conecta con Colombia finalmente a través de Leticia, ¿no? Totalmente, y es que hay que tener en cuenta que estas bandas criminales combinan narcotráfico, contrabando de armas, extorsión, pero también trata de personas y cada vez más lo peligroso y es la gobernanza criminal, que es que inclusive median conflictos, son los que ejecutan los castigos, muchas veces como lo hemos hablado, los que garantizan la seguridad privada de la población social y sobre todo pues el control del mismo territorio. Entonces hay que tener en cuenta que aquí ya no estamos hablando de grupos improvisados, sino de organizaciones que tienen una alta sofisticación militar, tecnológica, inclusive son estructuras empresariales con jerarquías, con franquicias, con sistemas contables y presencia transnacional. Y por eso, pues vemos cómo en el caso de Colombia enfrenta, pues, según Inside Crime, una tasa de homicidios del 25%, y esa es una cifra muy baja
porque es la más baja de los últimos 4 años, pero que no es inmune a esta grave amenaza, porque en varias regiones pues hay un repunte de asesinatos vinculados al crimen organizado. Entonces, en ese sentido vemos como una paradoja, porque realmente puede que estas cifras también obedezcan a un subregistro de lo que está ocurriendo en el territorio cuando no se hace pues un control estatal riguroso de lo que está pasando en las zonas más afectadas, y que con estas conexiones pues como vemos no estamos hablando de que el Comando Bermejo tenga una presencia directa en Colombia, sino que al final son rutas del narcotráfico que se interconectan entre sí y que hacen mucho más complejo el cómo abordarlos, particularmente con una región que parece fragmentada en sus políticas transnacionales, y que los líderes pues no encuentran de cierta manera una coherencia para unirse y pues combatirlo de una manera mucho más efectiva. De todos modos, Brasil debe ser también un mercado gigantesco y además, si uno ve el mapa, pareciera que no fuera necesariamente la ruta para salir al Pacífico, sería como el camino más largo para llegar, cuando pues están como tan... Se están reorganizando todas esas rutas en este momento precisamente por la amenaza de Estados Unidos, pero pareciera que Brasil fuera... Piensa uno en el Mato Grosso antes de pensar en cómo podría salir la droga por Brasil. Sí, realmente Brasil en este punto y digamos viendo la lógica de América Latina no es el lugar de salida de la droga, sino realmente del tránsito, ¿no? Y vemos cómo, particularmente hablando de este comando, está muy concentrada sus actividades en el tráfico y la producción de cocaína y de marihuana, pero que justamente tienen como base ese canal amazónico que lo conecta con Perú y con Colombia y que le permite hacer un canal de conexión con el resto del continente. Entonces, realmente pues vemos cómo ahí opera el negocio para llevar la droga a Brasil, pero a su vez generar un punto de conexión en el cual pues es muy relevante en nuestro país para avanzar en esas rutas que inclusive en un reciente operativo que se tuvo de este mismo comando en la región amazónica, pues se detectaron rutas fluviales que usaban para justamente hacer esta conexión con otros países de la región. Y finalmente, Estefanía, después de este golpe que da en las autoridades brasileñas, ¿cuál es ese balance a lo que viene? Es decir, ¿queda el Comando Vermelo reducido o al contrario esto, pues usted comentaba que hay 30.000 hombres haciendo parte de esto, lo cual es mucho más que incluso varios de los grupos armados aquí en Colombia, bastantes más. ¿Cómo queda ahora la situación para el Comando Vermelo? ¿O eso sigue todo igual? De momento, lo que podríamos decir es que hay una tensa calma. Esto no solucionó de facto la situación de inseguridad que enfrenta en particular Río de Janeiro, y lo preocupante también es que este comando advirtió que reforzará a su ejército del narcotráfico y que desde ya están vigilando los bosques que fueron estos complejos en las favelas donde terminó haciéndose esta matanza, con algo también muy particular que vale la pena destacar, y es el uso de drones cargados de explosivos que utilizaron pues para defenderse y para atacar a las fuerzas del orden. Y esto pues también es muy novedoso, también lo hemos visto como aquí organizaciones criminales en Colombia también han efectuado ataques con drones contra las fuerzas públicas, y genera pues un gran desafío porque sabemos que son elementos fáciles de fabricar, fáciles de manipular y nada costosos, y que sí pues pueden generar un cambio real en esta lógica de cómo avanzar ante el crimen, ¿no? Y además recordemos pues que pese a estas numerosas capturas y a los fallecidos, Alves de Andrade, el líder del Comando Bermello, logró escapar, por lo cual pues también no se hizo efectiva o exitosa como lo hicieron ver el gobierno de Río de Janeiro esta acción criminal. Y en definitiva, pues también vemos cómo, entre tanto, no solo en Brasil, sino en la región, pues millones de ciudadanos viven bajo el dominio de estos grupos criminales, la ausencia del Estado, la descomposición social, generan pues una peligrosa normalización de esta violencia, y que en definitiva pues las democracias latinoamericanas están ante esa encrucijada de si son capaces de responder a esta amenaza con el respeto de los derechos humanos, al Estado de Derecho, incluir políticas integrales que articulen esta seguridad con la justicia social, o si va a seguir atrapada en un círculo de guerra urbana que pues definitivamente erosiona la legitimidad, y con lo cual hay este riesgo de que el futuro democrático pues termine socavándose ante promesas de líderes autoritarios que con una idea de mano dura le convencen al electorado de que de esta manera
manera pues los van a salvar de todas las repercusiones que están ejecutando estos grupos criminales en los distintos países. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar después del puente festivo. Podcast El Tiempo.